Entonces, la semana pasada, al terminar nuestro estudio, nosotros estábamos viendo que si alguno anda en el Espíritu, es guiado por el Espíritu, y ese ya no está bajo la ley, porque ahora vive bajo el Espíritu. Y decíamos que ahora nosotros tenemos la libertad y el consuelo de andar bajo el Espíritu, porque la verdad es que la ley nunca pudo producir santidad en nosotros. Siempre que intentamos vivir bajo la ley, fallamos miserablemente y lo único que trajo fue culpa y vergüenza. Pero ahora que ya no estamos bajo la ley, ahora nosotros que vivimos por el Espíritu y que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, que hemos sido sellados con Él, como dice Efesios 1:13, nosotros podemos producir verdadera santidad y verdadera obediencia y verdadero sometimiento alegre. Y quiero hacer un paréntesis en este pequeño versículo por dos razones. Porque hoy más que nunca, esta es la primera razón, hoy más que nunca nosotros tenemos muchas enseñanzas y muchos malos hombres, mal llamados pastores, que usan y abusan del nombre del Espíritu Santo enseñando cosas que no deben, que Él hace cosas que Él de verdad no hace, que Él llena a las personas simplemente de emoción y que después las deja vacías, que la adoración que Él le agrada es una adoración desordenada y más basada en uno mismo que en Él, y eso no es verdad, y que de repente Él hace y obra fenómenos y milagros que Él tampoco hace. Por esa razón, yo creo que es importante que nosotros entendamos que acercarnos al Espíritu Santo como estas personas lo hacen y abusar de su nombre y de lo que Él es, de esa manera, es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Mira, para darte una idea, ¿por qué no vas conmigo a Hechos 5? Y ahí en Hechos 5, esta vez sí se los puse porque vamos a tener muchos. Entonces, si tú quieres ir a tu Biblia y marcarlo, está bien, pero si quieres anotarlo, yo te animo a que anotes las citas y que a partir de ahí hagas notas de las cosas que son los puntos clave. ¿Sale y vale? Pero mira, aquí está. Hechos 5 del 1 al 7 nos cuenta la historia de Ananías y Zafira. Me imagino que ustedes la conocen. Esta historia donde hay dos hombres, un hombre y una mujer que son esposos en la primera iglesia y que ellos deciden vender algunas propiedades y darlo a la iglesia para una ofrenda. Y entonces ellos, dice la historia, que traen solamente una parte del precio del que vendieron sus cosas y lo ponen a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo a Ananías, que es el hombre, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que, escucha esto, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si tú retenías la heredad, dice ahí, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, ¿por qué nos engañas? O sea, no hay razón, básicamente es lo que está diciendo. Si tú tenías el dinero, pues era tu dinero. O sea, ¿por qué nos engañas? No más hubieras dicho, yo nada más quiero dar tanto y se acabó. No hay necesidad de engañar a nadie. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Sigue diciendo Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, dice que él, ¿qué? Cayó y expiró, y vino gran temor sobre todas las personas que oyeron esta historia. Esta historia de Ananías y Zafira nos recuerda cuán peligroso es acercarse al Espíritu Santo de una manera irreverente, de una manera descuidada, de una manera pecaminosa. Lo que se suponía que debía de ser un acto de obediencia y de adoración, se convirtió en un acto de hipocresía, de falsa espiritualidad, y la consecuencia de tratar así al Espíritu Santo fue que ellos murieron. Él es santo y debe de ser tratado como santo. Esa fue la razón por la cual ellos murieron. Hay otra historia en la palabra de Dios en Levítico 10, donde se nos cuenta la historia de dos hombres. Uno se llama Nadab y el otro se llama Abiú. Nadab y Abiú son personas muy interesantes si ustedes las estudian. Eran hijos de Aarón.
el primer sumo sacerdote que tuvo la nación de Israel, de la tribu de Leví. Eran los hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, herederos al título de sumo sacerdote. Eran personas que habían sido consideradas, según la palabra de Dios, como personas principales entre los hijos de Israel. Y aquí están en su primer día de servicio. ¿Qué onda, muchachones? Pásenle allá con Sarita, córranle. Córranle. En su primer día de servicio, ellos llegan al tabernáculo y se nos cuenta la historia de Nadab y Abiú aquí en el capítulo 10. Dice que ellos, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaran cada uno su incienso y lo pusieron en el fuego sobre el cual pusieron el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y escucha la consecuencia de ofrecer este fuego extraño. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y la razón que la palabra de Dios nos dice que por la cual ellos fueron quemados es que ellos ofrecieron fuego extraño que Jehová jamás les mandó. Y es que Dios había sido muy específico en la manera en la que Él quería que lo adoraran. Había dado maneras y formas y todo lo que se debía de hacer, hasta cómo tenía que ser adornado el tabernáculo. Él había dicho todo lo que se tenía que decir respecto a la adoración. Sin embargo, Nadab y Abiú, al acercarse de esta manera orgullosa y descuidada y rebelde, porque ellos no obedecieron lo que Dios había mandado, porque ellos no trataron al Señor como santo, fueron quemados en un instante. Eso fue lo que pasó con estos dos hombres. De nada les valieron sus títulos, de nada les valió ser sobrinos de Moisés. Hoy las personas parecen entender que el Espíritu Santo al que se acercan no es ese Dios que parece más Santa Claus que el Dios de la Biblia. Tampoco entienden cuán peligroso es deshonrarlo. Usan su nombre a la ligera, abusan de él, le dan cosas que él nunca pidió. Y hermanos, algunos lo ignoran, lo deshonran de diferente manera, algunos lo ignoran completamente, no escuchan su voz, no dependen de él, no andan en él, viven ellos en el poder de su propia fuerza y de lo que ellos pueden hacer por sí mismos y en sus propias fuerzas. Han hecho cultos cómodos, cultos autoindulgentes, cultos donde las prédicas son superficiales y están entretenidas y se trata más sobre ti que sobre Dios. Otros, especialmente algunos carismáticos y pentecostales, han llenado el culto al Señor de emociones, de fenómenos que le dicen que el Espíritu Santo hace, que toma sus cuerpos, que el Espíritu Santo da mensajes que Él nunca dio, que crean expresiones de adoración sin sentido y que son desastrosas. Hay hombres en medio de ellos que se creen profetas y que hablan en el nombre de Dios cuando Dios nunca habló. Apóstoles y evangelistas que muchas veces abusan de las personas y de su inocencia y de su ignorancia también. Ellos, hermanos, no entienden cuán peligroso es esto. Algunas personas también en el nombre del Espíritu Santo declaran o decretan cosas que a lo mejor ni siquiera son la voluntad de Dios, pero ellos en su orgullo creen que si lo decretan y lo piden con suficiente fe, entonces Dios va a hacer lo que ellos pidan. Sobre este tipo de personas, el pastor MacArthur en uno de sus libros escribe lo siguiente: es una triste ironía que aquellos que pretenden estar más enfocados en el Espíritu Santo son en realidad los que cometen la mayor parte de abusos, ya que lo entristecen, lo insultan, tuercen, falsifican y lo deshonran. ¿Y cómo lo hacen? Al atribuirle al Espíritu Santo lo que no dijo, los hechos que no hizo, los fenómenos que no produjo
y audazmente plasman su nombre, el nombre del Espíritu, en lo que no es su obra. Por eso es tan importante que nosotros entendamos a dónde nos guía el Espíritu Santo y qué es lo que Él sí hace y lo que no hace. Y por eso quise detenerme aquí. Y esa es la primera razón por la que esa pequeña frase que nosotros tenemos en Gálatas 5:18, que los que andan en el Espíritu son guiados por el Espíritu, es tan importante. Nosotros debemos de entender qué es lo que Él sí hace y lo que no, lo que Él sí obra y lo que no, y hacia dónde nos dirige. Y eso es lo siguiente. Entonces, ¿hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo? Y esta es la segunda razón por la que yo creo que enfatizar esta guía del Espíritu Santo es tan importante. Porque Romanos 8:14 dice lo siguiente. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así de simple. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Este texto de Romanos, nos da una prueba súper simple. Una prueba que cualquiera de ustedes se puede aplicar para poder saber si tienen evidencia que fundamente su salvación. Es simple, como ya dije, cualquiera lo puede hacer si es honesto y si es sincero. La prueba es esta: si son guiados por el Espíritu. Y otra vez sale la pregunta: ¿y el Espíritu a dónde nos guía? ¿Cómo yo sé si soy guiado por el Espíritu del Señor o no? ¿Quién me dice? ¿De dónde saco esa información? Y antes de que nosotros estudiemos eso, yo quiero pedirte que cuando tú veas a dónde dirige el Espíritu Santo a los creyentes, según la palabra de Dios, tú te examines con cuidado. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y si no eres guiado por el Espíritu Santo, entonces no. Es muy simple. No hay cosas, perdón por la palabra, pero no hay cosas rebrujadas aquí. No hay cosas que son abstractas o ambiguas. Es muy simple de entender. Eres guiado por el Espíritu, perteneces a su familia. No eres guiado por el Espíritu, no lo eres. ¿Ok? Entonces, hagan este examen con cuidado. Miren, para ayudarles a entender lo que quiero que hagan, hace un tiempo Sarita y yo queríamos comprar un carro cuando compramos el negrito. Y cuando, la verdad, tuvimos una experiencia muy mala donde compramos un carro y no lo revisamos, no lo checamos. Y pues estuvo muy mal. Gastamos mucho dinero, fue un problema. Fue bien difícil. Pero esta vez revisamos los récords de Estados Unidos, revisamos el motor, llevamos a un mecánico, incluso estábamos dispuestos hasta llevar los carros a esos lugares donde los checan profesionalmente y los escanean todo para ver si es lo que son. Entonces, todo así. Ahora, ¿por qué les digo esto? No porque importe, la verdad esa historia no importa, pero si nosotros hacemos eso con un carro, hermanos, no den nada por hecho respecto a su salvación. No lo hagan. ¿Ok? No sean negligentes, por favor. Vigilen con mucho cuidado este asunto. Sean cuidadosos y busquen, por favor, evidencia. Yo confío en que ninguno de ustedes va a ser tan negligente o tan descuidado como para decir, sí, yo estoy bien, y ya. Entonces, dicho esto, ahora sí, cuando preguntamos a dónde nos guía el Espíritu, a dónde los guía a los hijos de Dios, nosotros podemos responder lo siguiente. Primero nos guía al arrepentimiento. Juan 16, del 7 al 11, está hablando el Señor Jesús y le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, y entonces, dice el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado.
Una de las principales funciones del Espíritu Santo es enseñarnos la pecaminosidad de nuestro propio pecado y hacernos entender el juicio de Dios al respecto. Es movernos al arrepentimiento. Tengo un amigo y de repente mi hermana me dice, de repente las personas en tu iglesia están muy serias. Y yo, sí, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero que lo piensen. Yo quiero que analicen. Yo quiero que se arrepientan si es que están haciendo algo mal. Así yo sé que el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. No con un éxtasis desordenado y con señales así prodigiosas. No se va a abrir el cielo para nosotros y nos va a caer un rayito de luz. Podría ser, pero ha pasado poquititititas veces. Y una de esas veces fue cuando se bautizó el Señor Jesús. Pero así sabemos que el Espíritu Santo está trabajando entre su gente, porque los mueve al arrepentimiento. Y dicho esto, entonces yo quiero preguntarte, ¿ha provocado el Espíritu Santo dolor en ti por tu pecado? ¿Lo sigue produciendo? El Espíritu Santo ha hecho que lo veas como algo indeseable, y es más, no solo como algo indeseable, sino como algo repugnante, algo que no quieres tener, algo que odias tener. ¿Te ha mostrado y continúa mostrándote tus equivocaciones y lo que haces mal? ¿Ha iluminado tu entendimiento sobre tu injusticia? ¿O sigues creyendo que tú eres así buena gente? Piénsalo. La justicia de Dios ha brillado de modo que tú con humildad reconozcas tu propia maldad y que hayas dicho como el rey David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, y contra ti y solo contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Espíritu Santo te ha llevado a ese punto y sigue llevándote ahí, porque el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Ha hecho que veas cuán ofensivo es nuestra manera de vivir y nuestro trato hacia Dios algunas veces. Y si tú no eres cristiano aún, ¿te lo ha hecho ver? Cuán ofensivo es no creerle y tenerle por mentiroso y pensar que sus cosas son cosas extrañas y raras para la gente que ya tal vez está viejita, o para los que son santurrones, no sé. Hermanos, uno no puede ser salvo sin arrepentimiento. Jamás. Esa fue la prédica del Señor Jesús, su primer prédica registrada en Marcos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La primer palabra de la prédica del Señor Jesús fue esa: arrepiéntanse. Uno no puede ser salvo sin arrepentimiento. No piensen entonces que lo son si nunca el Espíritu Santo los ha llevado a sentir un dolor especial por su pecado. Y hablo de algo más que simplemente sentir culpabilidad o vergüenza. Yo oro, si es que tú nunca has tenido esto, que el Señor obre en ti y que Él te ayude a ver la fragilidad de tu bondad. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Número 2. El Espíritu Santo también nos guía a honrar y a amar al Señor Jesús con todo el corazón. Juan 16, en el versículo 14, sigue ahí también diciendo el Señor Jesús. Juan 16, 14. Él me glorificará. Está hablando del Espíritu Santo. Si ustedes leen el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad,
porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dice el Señor Jesús. Él me glorificará. Casi al mismo tiempo de cuando una persona puede ver lo terrible de su maldad, es que Cristo se vuelve valioso para él. Casi al mismo tiempo. Y esto es porque nosotros podemos comenzar a ver cuán valioso es contar con un Salvador y cuán desesperadamente necesitamos uno. Y al ver a Cristo y su obra perfecta, nuestro corazón empieza a amarlo. Yo te pregunto, ¿has estado ahí también? ¿Te ha llevado el Espíritu Santo por ahí? Cuando todo el peso y la vergüenza de tu pecado fue quitado de ti por la mano de Cristo y por el amor a Él. ¿Has estado ahí cuando tú, sofocado por el peso de tu propio mal, Él te levantó, te recogió y te perdonó? Si el Espíritu Santo no te ha hecho sentir que Cristo y solo Cristo es todo lo que necesitas para tu vida, y que Él es infinitamente valioso, y que Él es tu más grande tesoro, y que Él es digno de tu vida y de tu muerte y de todo lo que tú eres, entonces tal vez tú no conozcas a Cristo tanto como dices. Tal vez no. Si tú no puedes ver el incomparable valor de conocer a Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, podría decir con mucha seguridad que tal vez tú no le conozcas. La pregunta es, ¿ha glorificado el Espíritu Santo a Cristo delante de tus ojos? ¿Él es precioso para ti? La tercera cosa a la donde nos dirige el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hacia la santidad. El Espíritu Santo nunca guía a nadie a pecar y nunca tienta a nadie, ni a rebelarse contra el señorío de Cristo. Al contrario, Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es que en la vida de las personas: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿cierto? Ese es el fruto del Espíritu en la vida de una persona, un carácter semejante al de Cristo, un carácter santo, un carácter piadoso. Contrario a este carácter piadoso, nosotros tenemos en Gálatas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios. Tal vez tú has dicho, bueno, yo no he matado a nadie. Les recuerdo el sermón del monte. El Señor dijo, si tú odias a tu hermano es como si ya lo hubieras matado. Orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales les amonesto que cualquiera que las practica no estará en el reino de Dios. Esto es lo que produce la carne. En contraste, el Espíritu Santo produce una santidad de vida, un carácter que es semejante al del Señor Jesús. Hermanos, no podemos darle la vuelta. Si alguna persona está viviendo engañando a otros, o peleándose con otros, o siendo deshonesto, o faltando a su integridad, no podemos decir que el Espíritu Santo lo guió ahí. De verdad no podemos. Pero el que tiene un carácter semejante al de Cristo, un carácter santo, un carácter piadoso, que muestra devoción a Dios, que está preocupado por ser obediente, por vivir en integridad, por honrar a Cristo en todas las cosas, y que persigue estas cosas, entonces nosotros sí podemos decir que esa persona es guiada por el Espíritu Santo sin dudas. No quiero decir esto de manera que suene feo, pero la verdad es que hay muchos cristianos que de cristianos solo tienen el nombre. Y ya. No aman la rectitud, no aman la justicia,
no desean obedecer al Señor. Para ellos la ley de Dios es una piedra en la espalda, algo que tienen que cumplir obligados porque si no van a tener problemas de otro modo. Para ellos la virtud no es algo precioso, no es apreciada ni amada. Su corazón está más conformado al mundo que conformado a los deseos del Espíritu y al fruto del Espíritu. Viven para sí mismos como vive todo el mundo, siguiendo los deseos de su propia carne, viviendo para ellos mismos, preocupándose por ellos mismos todo el tiempo. Y algunos de ellos, tal vez para empeorar las cosas, buscan calmar su conciencia espolvoreando un poquito de religiosidad los fines de semana, yendo a la iglesia y medio portándose bien, siendo morales. Y ya. Pero eso no significa que amen la santidad ni que la deseen. La pregunta otra vez es, y por favor no te apresures, no seas negligente. ¿Te ha llevado el Espíritu Santo a ver la santidad como la prioridad de tu vida, como el anhelo de tu corazón? Cuando hablábamos acerca del mandamiento de andar en el Espíritu, les decía que andar en el Espíritu Santo sí es un mandamiento, pero también es nuestro privilegio y nuestra alegría. Andar en el Espíritu no es simplemente la piedra extra que Dios nos pone para hacer de nuestra vida algo más difícil. Eso no es así, nunca va a ser así. ¿Te ha llevado el Espíritu Santo a ver la santidad como uno de tus grandes anhelos y deseos? Él produce santidad en ti, ha producido santidad en ti, sigue produciendo santidad en ti. ¿Sigues cambiando? ¿Sigues creciendo? ¿Sigues avanzando? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Las guía al arrepentimiento, las guía a glorificar a Cristo, los guía a vivir en santidad. También los guía al amor y a la fe. Al amor y a la fe. Y aquí no quiero parar mucho, pero simplemente quiero enseñarles lo que Gálatas hace aquí. Y tal vez no de manera muy directa, pero mira el texto en Gálatas 5, del 5 al 6, dice así. Y uso este texto porque es lo que hemos estado estudiando. Dice el versículo 5 del capítulo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y lo que quiero que veas aquí es cómo la fe y el amor siempre están muy unidos al Espíritu. Aquí dice que por el Espíritu y por la fe aguardamos la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ves? Fe y amor junto al Espíritu. También sucede lo mismo en Gálatas, en el capítulo 3, en los versículos del 2 al 5. Pablo dice, solo quiero saber esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ves? Ahí está otra vez la fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? Y ahí está otra vez la fe muy ligada a cómo el Espíritu Santo está en nosotros y suministra su poder a nosotros. Quiero leer el 5:22 otra vez, que lo leímos hace ratito. Pero otra vez el fruto del Espíritu es primero que nada ¿qué? Amor, ¿cierto? Amor. Y el 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y míralo cómo termina, dice, no se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros. El fruto del Espíritu para la vida del creyente es, primero, amor y fe. Así es suministrado a nosotros, así obra Él maravillas entre nosotros, así lo recibimos nosotros por fe.
Y lo primero que Él produce es que nosotros sirvamos a nuestros hermanos en amor. ¿Ves? Y otra vez viene la pregunta para ti y para mí. ¿Has estado ahí viviendo en amor y creyendo en la dirección del Espíritu Santo por fe? ¿Lo sigues haciendo? Incluso cuando las personas no siempre son fáciles de amar. Algo muy chistoso sucede en las iglesias de repente, que puede llegar a haber conflicto entre dos creyentes y de repente ya no se hablan, no se pelean, pero tampoco se hablan. El Espíritu Santo no obra así. Si nosotros estamos en una situación similar, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo jamás nos guió ahí. Porque las obras de la carne son contiendas y disensiones, ¿recuerdan? Fuimos nosotros y nuestro corazón malvado los que nos metió ahí, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos dirige a otra parte, nos dirige a la verdad. Juan 16:13 dice el Señor Jesús: cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Ahora, por favor, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero saber la verdad y conocer la verdad son dos cosas distintas. Muchos no creyentes saben la verdad y no por eso la entienden, ni la aman. De hecho, para la mayoría de los no creyentes, la verdad de la palabra de Dios es algo insípido y loco. Ellos no lo entienden, ni pueden saborearlo. Para ellos la verdad no es algo dulce. Incluso si los incrédulos saben la verdad, muchos de ellos la usan para atacar a la propia verdad, haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Nosotros, hermanos, por nuestra parte, también quiero que entendamos que nunca llegaremos a entender bien la verdad, sino hasta que el Espíritu Santo nos la enseña. Quienes hemos caminado con el Señor un poquito más sabemos de lo que estamos hablando. Es hasta que el Espíritu Santo abre nuestros corazones y graba su verdad, es que nosotros podemos comprenderla de modo que ya no es de otra manera. Podemos saber la verdad, incluso a veces podemos sabernos los versículos, pero cuando el Espíritu Santo nos enseña, eso es completamente diferente. Es como un artesano que talla las piedras de modo que ya no pueden borrarse tan fácil. El Espíritu Santo graba su verdad en nuestro corazón. Y hermanos, por favor, entiendan esto, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad de modo que la comprendamos y la amemos y la vivamos. No simplemente que la tengamos en la cabeza y ya, porque podríamos pasar 10 horas a la semana leyendo teología, que por cierto podría ser algo muy bueno para todos nosotros, pero podríamos hacerlo así y por años y aún así no conocer de lo que estamos hablando. Saber algo y conocerlo es completamente diferente, completamente diferente. No vamos a poder conocer la verdad en plenitud hasta que no nos sea enseñada por el Espíritu Santo. Y si tú alguna vez te habías preguntado, bueno, ¿y por qué oramos antes de empezar los sermones y por qué oramos después de terminar los sermones? Esa es la razón. Porque los predicadores no podemos meter la verdad en el corazón de las personas. No tenemos ese poder. Necesitamos que el Espíritu Santo lo haga y oramos por ello. La pregunta es esta: ¿has sido enseñado así por el Espíritu Santo? Por Él personalmente, de modo que Él abra tu corazón y grabe la verdad de Dios en tu corazón. ¿Has sido guiado a la verdad de esta manera? ¿Lo sigues haciendo? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora, esta lista que les estoy compartiendo no es exhaustiva, no es todo lo que hace el Espíritu Santo, pero la verdad es que no tengo tanto tiempo para poder hacerlo. Una última cosa que les quiero compartir acerca de lo que hace el Espíritu Santo, esta es la última. El Espíritu Santo nos guía a amar a los perdidos. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8.
Hechos 1:8 está hablando el Señor Jesús. Está llegando el momento en el que Él asciende. Este es un relato contado por Lucas. Lucas no fue uno de los 12. ¿Okay? Lucas es un historiador y fue un médico también. Entonces Lucas, basado en toda la evidencia histórica que él recolectó, escribe otro libro para un hermano que se llama Teófilo. Y Lucas dice sobre la ascensión del Señor. Aquí está hablando el Señor Jesús en el versículo 8 y dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hacia dónde nos mueve el Espíritu Santo? A dar testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra, empezando por nuestra colonia hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo nos va a guiar a amar a los perdidos. Eso es así. Siempre es así. Hermanos, es bien cruel ignorar el estado del alma de nuestros vecinos y de nuestros amigos y de nuestra familia que es incrédula. Es una cosa muy cruel. Cualquiera que diga, bueno, yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios y descuide esto, la verdad es que tal vez lo haga a medias, en el mejor de los casos. Pero el Espíritu Santo desea que nosotros demos testimonio de Cristo. ¿Recuerdan? El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Ese es su ministerio y Él desea que lo hagamos. Nosotros no podríamos actuar así. Yo creo que no hay cosa, o pocas cosas son menos cristianas que simplemente ignorar a los perdidos. El Señor Jesús no lo hizo así. Él lloró por las personas que se perdían. Los miró con compasión. Y cuando se dio cuenta, o no más bien cuando se dio cuenta, sino cuando enseñó a sus discípulos acerca de la necesidad que tenían las personas de escuchar, les dijo: oren y rueguen al Padre para que envíe más obreros a su mies. Hermanos, el Señor Jesús nos enseña, y el Espíritu también, que nosotros no deberíamos de pensar o de sentir de los perdidos de otra manera diferente que la que el Señor Jesús tuvo. No deberíamos de hacerlo. Yo quiero preguntarles, ¿acaso el Señor mira con indiferencia y desgano la condenación de las personas? Lo hace. ¿A poco no dice el texto que nos amó tanto que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros? ¿No dice el texto también que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿No dice el texto que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él? ¿No dice eso el texto? Y si esto es así, entonces ¿tú crees que Él desea que sus hijos permanezcan fríos como piedras ante la perdición de la gente? ¿Tú crees que es el deseo del Señor que nosotros nos gastemos nuestra propia vida y todos nuestros recursos en nosotros mismos, cuando Él no escatimó gastar lo mejor del cielo para salvar al pecador? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos, no se complace en ver cómo los que llevan su nombre se sientan a ignorar a los que se pierden. Te pregunto nuevamente, ¿el Espíritu Santo te ha guiado a ver la condición perdida de otros con amor, con compasión, con valor para hablarles? ¿Eres movido a buscarles? ¿Eres movido a sufrir por ellos? ¿A llorar por ellos? Piénsalo. Piénsalo, porque el Espíritu Santo nos guía ahí, entre algunas otras cosas.
Pero haciendo una lista rápida, según lo que la palabra de Dios nos enseña de las cosas hacia donde nos guía el Espíritu, nos guía a esto. Nos guía a amar a los perdidos, nos guía a la verdad, nos guía al amor, nos guía a la fe, nos guía a la santidad, nos guía a amar y a honrar a Cristo, nos guía al arrepentimiento, nos guía a todas estas cosas. Y si alguno es guiado por el Espíritu, entonces es un hijo de Dios. Si no, no. Por favor, toma el tiempo para hacer este examen con la profundidad que se requiere. Sería muy tonto de mi parte comprar el primer carro que me vendan, ¿no crees? ¿No lo crees? Sería muy tonto de mi parte. Yo creo que no debemos de actuar tontamente, sino como aprendimos en la escuela dominical, siendo entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cierto? Bien, una última pregunta. Ahí nos guía el Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo nos guía? ¿De dónde nosotros sacamos las reglas o cómo? El pastor Spurgeon dijo que tal vez el Espíritu Santo nos guía a nosotros de la manera en la que nosotros influimos en un amigo. Así como nuestro espíritu influye en el espíritu de un amigo nuestro. No lo hacemos con una herramienta, no lo agarramos a escobazos, no. Lo que hacemos para influir en el espíritu de un amigo es que hablamos con él. Le decimos nuestras ideas, lo que nosotros pensamos, lo que tal vez él no está viendo. Intentamos argumentar con él para convencerlo y persuadirlo de hacer ciertas cosas, mostrándole nuestro corazón y lo que nosotros pensamos. De una manera similar, dice el pastor Spurgeon, pero más noble, es como el Espíritu Santo tal vez trabaja en nosotros. ¿Y cómo se comunica con nosotros? Fácil. Esa es de escuela dominical, con su palabra. Siempre lo va a hacer con su palabra, principalmente con su palabra, ordinariamente con su palabra. Yo de verdad creo que de verdad Dios a veces nos puede hablar de maneras especiales, pero no es lo común. Y no es lo común porque Dios nos ha dado un medio ya para hablarnos. Y yo de verdad no creo que hayamos agotado todo nuestro esfuerzo y todas las instancias que tenemos para entender este libro. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hace falta crecer en trabajo arduo y disciplina al leer. A veces somos demasiado negligentes y demasiado complacientes con nosotros mismos. Por eso yo creo que ordinariamente, comúnmente, usualmente, lo hace a través de la palabra de Dios. Cuando no sepas qué hacer, otra vez en la escuela dominical, les prometo que esto no lo saqué de la escuela dominical y les prometo que no he estado así como intentando emparejar las clases y las sermones. Pero cuando no sepas qué hacer, les voy a decir lo mismo que les dije antes. Abre tu Biblia y ya. Ve qué es lo que el Señor quiere decir contigo. Y si tú de verdad deseas ser obediente y buscas la guía del Señor con sinceridad en su palabra y en oración, de verdad la vas a encontrar. De verdad lo harás. No seas como una mujer que conocí que cuando tenía algún problema le traías lo que la Biblia decía y luego se enojaba. Y luego volví a abrir la Biblia para ver si encontraba algo que sí quería escuchar. Y cuando no lo hacía, se volvía a enojar. Y así se la pasó por un buen rato. No seas como ella. Siempre vas a estar seguro si haces lo que la Biblia te dice. Siempre vas a estar seguro y siempre va a ser lo mejor para ti. Pero asegúrate de saber lo que dice. Asegúrate de que estés muy consciente de lo que el texto dice, lo que quiere decir, y no lo que tú quieres que diga. Necesitamos trabajar para aprender ese tipo de cosas. ¿Sí? Asegúrate de que el texto dice lo que dice. Otra manera en la que Dios habla y la que Dios usa para guiarnos con su Espíritu son sus ministros. Muchas veces y con frecuencia Dios usa las predicaciones de su palabra para bendecir nuestros corazones. El mío también.
Cuando el predicador es fiel y habla conforme a lo que el Espíritu dice, las personas que escuchan con ánimo de buscar la voluntad de Dios siempre son bendecidas. Y es mi deseo que cuando ustedes vengan aquí a Buen Pastor y ustedes escuchen la palabra de Dios, no me escuchen necesariamente a mí, sino que ustedes puedan decir, mira lo que la Biblia dice. Hoy aprendí que la Biblia dice esto y Dios me habló diciéndome esto a través de su palabra. Y que cuando ustedes escuchen la predicación, ustedes sean animados y fortalecidos y consolados, que ustedes encuentren de alguna manera, por decirlo de algún modo, un caminito por el cual transitar donde estén, y si están perdidos, que ustedes puedan encontrar luz y consuelo y guía. Ese es mi deseo. Que ustedes aquí en Buen Pastor escuchen la palabra de Dios como si de verdad Dios de algún modo los guiara y ustedes puedan ver su mano ahí sosteniéndolos como su rebaño. Ese es mi deseo y mi oración. Dios usa estas cosas para hablarnos. Tal vez no son muy brillantes, tal vez no son muy ostentosas, pero son las que Él en su sola potestad y por su voluntad soberana ha decidido que nosotros tengamos como medio de gracia para conocerle y crecer en santidad. Así es. Ahora, para terminar, quiero recordarte que lo que decía nuestro texto en Gálatas, te lo voy a leer para no citarlo mal. Gálatas 5:18 dice, si sois guiados por el Espíritu ya no están bajo ley. Ya no estamos bajo el peso de la condenación y la tristeza y ese peso de culpabilidad que la ley siempre produjo en nosotros. Ya no. ¿Y sabes por qué ya no? Porque si somos guiados por el Espíritu, somos sus hijos. Y los hijos ya no están bajo ley. Ellos son hijos. Ellos son libres. En ese sentido, nadie más que los hijos de Dios son guiados por el Señor. De hecho, nadie más desea ser guiado por el Señor que los hijos de Dios. Los no creyentes no desean ser guiados por Él. Se resisten a hacerlo. Y si tú hoy, cuando escuchaste el sermón, por la gracia de Dios dijiste, mira, pues a lo mejor no soy tan bueno, pero no estoy tan mal en esto. Y esta sí ha sido una evidencia de gracia que yo encuentro en mi vida. Y esto sí, dale gracias a Dios y alégrate en que tú tienes una evidencia mucho más segura que todas las emociones que pudieras llegar a sentir, o que si un pastor te dijo que tú eres salvo, o lo que tú quieras. Tienes algo mucho más valioso y mucho más firme, que es el testimonio de la palabra de Dios, que atestigua que el Espíritu Santo le atestiga a tu propio espíritu que de verdad le perteneces. Alégrate en eso y vete a tu casa contento por las muestras de gracia que hay en ti. Hazlo. Y mira, cuando solamente los hijos desean ser guiados. ¿Sabes qué? Todos nosotros que tenemos hijos, si tienen varios, como yo, que una persona, digámoslo así, tenga un hijo ciego, o cojo, o manco, o que esté en silla de ruedas, no hace que lo ame menos, ¿verdad que sí? Sigue siendo su hijo. Tal vez tenga un hijo que es algo torpe para caminar, tal vez ignora muchas cosas, tal vez está chiquito y es dependiente de ti en mucho, ¿no? Pero eso no le impide ser guiado, ¿cierto? El punto es eres guiado por el Señor, y si lo eres, mira, tus debilidades, tus fallas, tus errores, las cosas que eres incapaz de hacer han sido perdonadas por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Recuerda lo que dice Gálatas, nosotros no somos justificados por las obras de la ley, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley.
Nosotros somos justificados, declarados inocentes, completamente justos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sí, tú eres hijo de Dios, y si Él te ha perdonado a causa del Señor Jesús y de Él solamente, vete a tu casa contento por estas muestras de gracia que tienes en tu vida. Pero si tú has sido débil y si tú te has estado arrastrando y has estado caído, entonces pídele a Dios que te levante. Si tú has sido débil, pídele que te haga fuerte. Si tú has estado batallando para andar en el Espíritu, pídele que te ayude a caminar bien. Y si tú has estado caminando bien, pídele que te ayude a correr. Mi punto es que no te conformes con lo mínimo posible. Busca siempre mucho más del Señor y de su Espíritu en ti. No te conformes con lo mínimo, pídele al Señor más. Y mira, si no puedes conseguir algo o si no logras algo, no te desanimes. Sigue siendo su hijo. Él te guía y te ha estado guiando. A los hijos se les ama a todos igual, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más fuerte hasta el más débil, ¿cierto? Si tú eres fuerte o débil, o si tú eres hábil o torpe, o si tú eres el mayor o el menor, eso en nada afecta que tú seas su hijo. En nada lo afecta. El punto es que seas parte de la familia, ¿cierto? Eso es lo que importa. Si eres parte de la familia, el Señor ya no nos ve así como antes cuando vivíamos bajo la ley. Ahora nos ve a través de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces asegúrate de que sí seas hijo de Dios. Porque si tú no muestras evidencia de serlo, no importa lo que hagas, si vas a la iglesia, si sabes el texto, si cantas los cantos, si tú no eres guiado por el Espíritu del Señor, tú no eres su hijo. Y permaneces bajo la ley. Y la ley lo único que hace es traer maldición y condenación para todos los que están bajo ella. Pertenece a la familia del Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete de no obedecerlo, arrepiéntete de tu rebelión. Y síguelo y date a Él y confía en Él con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero si tú también has sido reprobado por este sermón y tú te has dado cuenta que tú no has sido guiado por el Espíritu de Cristo, entonces también arrepiéntete y confía en Él. Mi oración es que tu Espíritu te guíe al arrepentimiento y a valorar a Cristo como lo que Él es, como precioso y como el Salvador. Y que haciendo esto, entonces tú seas parte de su familia. La guianza del Espíritu Santo es un punto muy importante para nosotros. Por todas las enseñanzas malas que tenemos alrededor sobre el Espíritu Santo y porque necesitamos aprender qué es lo que sí hace el Espíritu Santo, lo que no. También necesitamos aprender que solamente los guiados por Él son hijos de Dios y no podemos ser negligentes al examinarnos a nosotros mismos a este respecto. Hermanos, sería triste que alguno de ustedes salga reprobado el día que el Señor venga y nos juzgue y se pierda simplemente porque fue negligente o porque simplemente fue muy orgulloso para reconocer que estaba mal.